¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por estarse conectando con nosotros. Sabemos que están a través de Facebook, a través de Periscope y por supuesto a todos nuestros participantes que nos regalan su tiempo para poderse conectar y enterarse y platicar sobre este tema que el día de hoy definitivamente creo que está siendo avasallado por el tema de todos los rumores de cambios en el gabinete. Pero platíquenme cómo están, ¿me escuchan bien? ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás? Said, Armando, qué gusto saludarlos a todos ustedes. Vamos a tratar de concentrarnos un ratito en este tema y dejarlos antes de llegar a la parte 2 para que puedan escuchar pues lo que seguramente será de gran importancia y relevancia para todos nosotros por parte de nuestro presidente, porque, bueno, hay cambios importantes que se avecinan. El que aparentemente ya está confirmado es que se va Videgaray de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Buen día, ¿me escuchan bien? Por acá sí, Efraín, Eleazar, qué gusto tenerlos a todos aquí conectados. Sabemos que están de toda la República conectados. Regálenme otra vez su comentario de dónde se están conectando, desde Facebook también y Periscope. Por ahí les van a hacer llegar también el link para que en caso de que quieran conectarse en este momento todavía lo pueden hacer, los esperamos aquí que se registren y se agreguen a esta plática para que puedan ver la presentación que vamos a estar analizando el día de hoy y por supuesto para que puedan recibir sus constancias de participación. Y vemos por aquí que estamos desde Tabasco, desde Puebla, Aguascalientes, Chiapas, Michoacán, Isaac, desde Michoacán, ahí andaba una noticia también medio complicada el día de hoy, Tabasco con lo del helicóptero, ¿no? Culiacán, Sinaloa, Puebla. Me da muchísimo gusto que estén el día de hoy con nosotros platicando sobre sobre este tema que ya lo deben de haber revisado, que es el boletín de acciones de supervisión que emitió la CNBV. ¿Quién ya tuvo tiempo de revisar este boletín? Oaxaca, de los maestros, dicen por acá, de Chihuahua, buenos días, muy bien. ¿Quién ya revisó el boletín de supervisión? ¿Ya lo estuvieron leyendo por ahí? Rodrigo Alonso me dice que sí. Y bueno, pues que me da gusto que ya lo hayan revisado porque vamos a ver en esta primera parte algunos datos duros específicos, qué es lo que más nos llama la atención. Y en la segunda parte, que va a ser el día de hoy a las 12, vamos a estar con Darani, que ya la conocen también ustedes, y Juan Manuel Ávila, discutiendo precisamente y analizando con ustedes. Yo creo que va a ser más bien un tipo de mesa redonda sobre de qué forma nos impacta, cómo lo podemos corregir, qué otras repercusiones podemos tener. Entonces, en esta primera parte vamos a revisar datos concretos sobre el tema del boletín de supervisión de la CNBV, perdón. Y bueno, el día de hoy quiero platicar un poquito más aterrizado para aquellas personas que hacen favor de conectarse por Facebook y Periscope y que probablemente no estén tan involucradas en el argot cotidiano. Vamos a dar un poquito de antecedente porque creo que para todas nosotros, entidades financieras y consultores, etcétera, nos es de vital importancia que toda la población en general entienda claramente qué es prevención de lavado de dinero, qué es prevención de financiamiento al terrorismo. Entonces vamos a revisar cuáles son los datos duros que tenemos publicados del último año en materia de PLD, y esto estamos hablando de los últimos 11 meses. En estos últimos 11 meses tenemos que se decomisaron 237 millones de pesos en efectivo y en cuentas bancarias. Este dinero proveniente de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, por lavado de dinero, 237 millones. También tenemos que se abrieron 141 averiguaciones previas, de las cuales se consignaron 36 y se ejerció acción penal contra 144 personas. Estos temas definitivamente hace 3 años, 3 periodos, no los veíamos. Entonces vamos viendo cómo poco a poco, seguramente no es tan
tan impactante como todos nosotros quisiéramos o tan rápido como quisiéramos, pero cada año vamos viendo mayor número de acciones. Vemos que se iniciaron 50 carpetas de investigación, se obtuvieron 15 sentencias condenatorias, se iniciaron 33 actas circunstanciales, de las cuales una corresponde financiamiento al terrorismo. Y ese es otro tema interesante, porque normalmente nosotros decimos, no, en México no hay terrorismo, no hay financiamiento, bueno, financiamiento probablemente sí, algunos digan, sí, el dinero puede llegar de cualquier lado, pero en México no existe el terrorismo. Vamos a analizar qué es lavado de dinero, qué es financiamiento al terrorismo, y creo que por primera vez estamos viendo estos temas de financiamiento al terrorismo en un informe de resultados sobre todas las acciones que se están tomando en este sentido. También ya se incluyeron 706 personas en la lista de personas bloqueadas que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las cuales 104 personas son relacionadas con financiamiento al terrorismo. Recordarán que hace una semana aproximadamente estuvimos platicando sobre estas listas que se publicaron de las personas bloqueadas, de que no podemos realizar operaciones con las personas que aparecen en estas listas. Bueno, México ya incluyó a 706 personas en estas listas, 104 por financiamiento al terrorismo y las 602 restantes por temas de lavado de dinero, y no solamente son personas físicas, sino personas morales también, es decir, también hay empresas en esta lista. Se está pasmando, a lo mejor se pasmó por el impacto de los datos que estamos revisando. ¿Cómo vamos con audio, sonido? ¿Vamos bien? Por ahí me decía Amelia. Revisemos la conexión de internet, Amelia, por favor. Y Vero, no olvidemos compartirles en Facebook y Periscope el link para los que se quieran registrar y quieran ver estos datos que tenemos aquí en la presentación. Lo pueden hacer aún, los estamos esperando. ¿Qué es lavado de dinero? Yo creo que aquí podemos sacar una definición. Si alguien quiere compartirla con nosotros, adelante, de manera muy resumida. ¿Qué es lavado de dinero? Dicen que lo estás explicando bien cuando te lo puede entender un niño de 6 años. Si ustedes fueran a explicarle a un niño de 6 años qué es lavado de dinero, ¿cómo se lo dirían? Y vamos a esperar a que estén escribiendo. También si tienen alguna participación en Facebook o Periscope, también me la van a hacer llegar. Y tenemos aquí que las recomendaciones que se... Dice aquí las recomendaciones... Ay, perdónenme porque ya me anda fallando la vista un poquito y aquí traigo muy pequeña la letra. Es el hacer que el dinero sucio parezca limpio. Así es, ok, creo que esa es bastante concreta, Rodrigo. Esa es muy fácil de entender. Hacer que el dinero sucio se convierta en limpio. Ahora, ¿cómo le dirían a un niño de primaria, a un niño de 6, 7 años, qué es dinero sucio? Dice, es el dinero que... convertir dinero ilícito en dinero lícito, ¿ok? Bueno, pues aquí tenemos en esta diapositiva cuál es la definición según el GAFI de lavado de dinero, que es precisamente lo que ustedes dicen: el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, y esto con objeto de ocultar o encubrir o ayudar, que es importante saber que el lavado de dinero no es únicamente el que está realizando la operación de lavado propiamente dicho, sino también el que ayuda, el que encubre. Todas esas actividades participan y forman parte de lo que es lavado de dinero en México, de acuerdo a nuestro Código Penal. Y bueno, vamos a ver también qué es terrorismo. Financiamiento al terrorismo, sabemos todos, bueno, o entendemos, como su nombre lo dice, que es financiar o apoyar o dar recursos económicos para realizar un acto de terrorismo. Es por eso que lo que les quise compartir en esta diapositiva es la definición de terrorismo. Y esta definición de terrorismo la encontramos también en nuestro Código Penal en México, porque en muchas ocasiones pensamos que el terrorismo es algo muy lejano a nosotros, y si nosotros revisamos con atención este artículo del 139 del Código Penal Federal, vamos a ver que nos dice aquí: utilizando sustancias químicas, etcétera, etcétera, dice, o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra
de bienes o de servicios, sean públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que producen alarma, temor o terror en la población o en un grupo, no tiene que ser a toda la población, puede ser a un grupo de esta población, para poder atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular para obligarlo a tomar alguna determinación X. Entonces, no estamos tan lejanos de este tema de lo que significa terrorismo. Simplemente a través de un acto violento que tú estés provocando un terror a un grupo de personas, que puede ser gobierno, no necesariamente tiene que ser gobierno, también puede ser hacia un particular, y que sea para obligarlo a que tome una determinación. Entonces, si analizamos esto, probablemente ya nos sintamos que está tan lejos el tema del terrorismo en México. Y obviamente, pues tampoco el tema de financiamiento al terrorismo. Entonces, con todos estos antecedentes de lo que estamos viendo que pasa en nuestro país, y lo vimos también en las noticias, yo creo que si ahorita empezamos a comparar, dice por acá Armando Rodríguez, los maestros de Oaxaca, ¿no? Luego, por acá dice, ocultar y disfrazar, bueno, es otra definición de prevención, de lavado de dinero. Pero sí, efectivamente, con todo esto que está sucediendo en nuestro país, que está sucediendo en el mundo, y que también es algo que digo en el mundo porque es a nivel internacional, esta lucha que se está llevando a través encabezada por el GAFI, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Y el GAFI, ¿quién es? Bueno, pues esta agrupación es una organización internacional, una agrupación internacional en donde se juntan 34 países, de los cuales México forma parte de estos países, de este grupo, y entre todos ellos deciden emitir una lista de recomendaciones. Y estas recomendaciones, ¿para quién son? Son para el país, son para los supervisores y son para las entidades financieras. Eso me lo cacharon muy bien los que están en el sector financiero. Ahora, ¿cómo se lo explicamos al público en general? Estas recomendaciones son para decirle al país qué es lo que tiene que hacer para poder prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Son recomendaciones que en el país le dicen, oye, tienes que tener órganos que supervisen qué es lo que está pasando. ¿Quiénes son estos órganos supervisores en México? Bueno, uno de ellos es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que precisamente se encarga de supervisar qué es lo que está pasando en el sector financiero. ¿Por qué? Porque uno de los medios para poder lavar el dinero es precisamente a través del sistema financiero. Llámense bancos, casas de cambio, centros cambiarios, SOFOMES, sociedades cooperativas, como le quieran llamar ustedes, uno de los medios más utilizados, o no, en ocasiones puede ser que no necesariamente llegue a tocar el sistema financiero una operación de lavado de dinero, pero normalmente así es, tiene que pasar por el sistema financiero para que el dinero sea lavado. Entonces, la Comisión Nacional Bancaria de Valores lo que hace es estar vigilando qué es lo que están haciendo, supervisando, dictando cuáles son las reglas, cuáles son las prácticas que deben de llevar. Ahora, en este caso, la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores no es únicamente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. También supervisa que se estén dando las sanas prácticas, que el sistema financiero sea sano, que contemos con un sistema financiero con el cual podamos contar. ¿Para qué? Pues porque nuestros ahorros están, por ejemplo, en este sistema financiero. Entonces, es parte de sus funciones. Lo que vamos a ver más adelante es que en este boletín vamos a ver que nos están dando resultados de lo que revisaron de sanas prácticas y lo que nosotros llamamos como regulación prudencial, y también de lo que estuvieron revisando en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entonces, aquí ya estamos todos en el mismo canal. ¿Quién es el GAFI? Es quien nos va a hacer estas recomendaciones al país, a los supervisores y también a las entidades supervisadas, que son los bancos, las UCAPs, etcétera.
y precisamente en este momento se está iniciando la auditoría en donde el GAFI está auditando a México como país para ver si está cumpliendo con estas recomendaciones. Recordarán que la última vez que nos hicieron una auditoría, una de las observaciones que hicieron es que no existía dentro de nuestras leyes nada que regulara otro tipo de actividades que no fueran las financieras, como por ejemplo lo que es venta de inmuebles, venta de autos, venta de joyas, etcétera. Todas estas que salieron como resultado de esta evaluación, surgió lo que conocemos como la LFPORPI o bien como la ley antilavado. Entonces, sabemos que ahorita en este momento estamos siendo auditados y uno de los puntos que seguramente van a estar observando en esta segunda revisión, bueno, ya pasamos kinder, bueno, vamos ahora para primaria y ya pasamos el tema de las actividades vulnerables, llevamos 3 años trabajando con eso, hay cantidad tremenda de reportes que han estado presentando, los casinos, las ventas, las arrendadoras de inmuebles, etcétera, y ahí va funcionando. Este año, ¿qué es lo que nosotros consideramos que nos van a estar observando? Pues es precisamente el tema del enfoque basado en riesgos, ¿sí? Por acá dice, hemos tenido terrorismo de Estado, nos comenta Said, y casinos también, nos comenta Yolanda Hernández, es correcto. Entonces, este es un poquito de antecedente para ponernos en contexto y que no sean solamente pláticas dirigidas a especialistas del sector financiero, sino que poco a poco pueda cualquier otra persona, contadores, administradores, abogados de una empresa, se puedan ir involucrando en este tema de prevención del lavado de dinero. Creo que mientras más informados estemos todos como población, más vamos a poder hacer para combatir estos dos delitos, ¿sí? Bien. Y bueno, precisamente lo que les estaba mencionando ahorita, en el enfoque basado en riesgo que menciona Gafi, una de sus recomendaciones es que todas los supervisores y las entidades puedan identificar, puedan evaluar y puedan entender los riesgos que tienen. Y si no lo puedes ver, si no lo puedes medir, difícilmente vas a poder saber cómo controlarlo. Y esto es tan fácil como cualquier otro problema que nosotros podamos tener hasta en la vida personal. Si nosotros tenemos un problema en la vida personal, por ejemplo, somos muy impuntuales, siempre estamos llegando tarde a todas las juntas y demás. Si nosotros no somos capaces de identificar ese problema, de poder saber cómo nos está impactando el llegar tarde todos los días a la oficina y el poder entender cómo lo puedo corregir, entonces difícilmente vamos a poder lograrlo. De manera muy, muy simplista, esto es lo que nos dice el enfoque basado en riesgos. Tienes que entender, tienes que identificar, tienes que evaluar y tienes que entender cuál es el riesgo que tú tienes como país, como supervisor y como entidad, y desde las entidades, cada uno de tus clientes. ¿Para qué? Para que entonces puedas evitar esos riesgos, puedas mitigar los riesgos, puedas disminuir ese riesgo a través de ¿qué? A través de diferentes controles. Entonces, toda esta es la parte teórica y lo que vamos a empezar a ver es qué es lo que en este primer ejercicio de supervisión está detectando CNBV, que precisamente CNBV, Comisión Nacional Bancaria de Valores, es quien va a supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades financieras para procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, que es lo que les decía hace un momento. No solamente está revisando temas de prevención de lavado de dinero, alias PLD, o financiamiento al terrorismo, alias FT. Cuando escuchemos eso, PLD-FT, nos referimos a prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. No únicamente está supervisando sobre ese tema, sino como también le interesa la estabilidad y su correcto funcionamiento, va a estar supervisando las sanas prácticas, que es todo lo que nosotros hemos visto a través de la CUB, a través de la CUIFE, a través de la de Basilea, es decir, que tengan los índices de capitalización adecuados, que tengan la liquidez suficiente, que tengan un buen control interno, que es lo que nosotros denominamos la regulación prudencial, es decir, que puedas tener sanas prácticas para que tú puedas
tener una estabilidad adecuada como entidad. Entonces, son dos temas que estuvo revisando la comisión en esta supervisión del primer semestre. Ahora bien, ¿qué cosa es importante en este boletín? Bueno, obviamente la información que nos está arrojando, pero algo que es sumamente relevante es que es por primera ocasión este boletín nos está dando estadísticas sobre cuáles fueron las principales observaciones, las principales recomendaciones y las acciones y medidas preventivas. En la segunda parte del día de hoy vamos a analizar específicamente qué diferencia hay entre observación, recomendación y acción, qué tengo que hacer con cada una de estas y qué impacto puede tener para mi entidad. Entonces, pero son temas diferentes, no es lo mismo observar que recomendar, que pedirte una acción correctiva. Es la primera vez que CNBV publica una estadística de cuáles fueron las causas. ¿Para qué? Pensemos, ¿para qué nos está dando esta información CNBV? ¿Para qué la podemos utilizar? Esto lo está dando no nada más a nivel sistema, sino también por cada uno de los sectores. ¿Qué es lo que busca la CNBV con esta información que nos está proporcionando? Lo que busca es poder analizar y tener un enfoque de supervisión que esté basado en riesgos. Es decir, así como ustedes tienen una matriz de riesgos cuando van a dar un crédito a alguno de sus clientes y dicen, bueno, es que este cliente es de esta localidad, se dedica a esto, sus ingresos son estos, mi cliente tiene un nivel de riesgo tal. De la misma manera, la Comisión Nacional Bancaria de Valores lo que está haciendo es decir, es que esta entidad reporta así, tiene sus manuales así, su auditoría es así, su nivel de riesgo es como entidad. Entonces, eso es lo que está empezando a trabajar CNBV con esta información que nos está proporcionando. Nos está diciendo, estoy empezando a acercarme más al enfoque basado en riesgos. Y también nos está diciendo, espero que tú también, entidad, empieces a diseñar dentro de tu estructura este enfoque basado en riesgos. Seguramente los bancos ya tienen bastante adelantado en este tema, sin embargo, habrán otro tipo de instituciones que no están obligadas en este momento, pero hay que ir caminando hacia allá. Dicen por ahí que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, o algo así va el refrán, ¿no? Dice, perdón, una duda, ese boletín fue publicado, así es, Raúl Caballero, está publicado en la página del CNBV, pero también se los vamos a hacer llegar este boletín junto con esta presentación y con su constancia, lo van a poder consultar ahí. La recomendación es que tengan a la mano este boletín de acciones de supervisión, que lo revisen a detalle, por eso se los vamos a hacer llegar, y también el reglamento de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es muy importante que también este documento lo conozcan, y en la segunda parte vamos a hablar sobre este documento, cómo se integra, y vamos a analizarlo un poquito más a detalle ya con los abogados que estén aquí, Isabel Daraní y Juan Manuel Ávila. Bueno, vamos a ver qué es lo que estuvo revisando o supervisando durante estos primeros 6 meses del 2016. Decíamos, hay entidades que las van a supervisar de manera integral. Por ejemplo, a un banco lo van a supervisar de todo, de su regulación prudencial y de su regulación en materia de PLD y FT. También a una SOFIPO o a una unión de crédito. Las dos cosas les van a revisar. Estas son las entidades o el sector de regulación prudencial y de PLD-FT. Sin embargo, hay 3 figuras que únicamente son supervisadas por CNBV para el tema de PLD y FT. Estas son las SOFOMES no reguladas, los centros cambiarios y los transmisores de dinero. Estas 3 figuras, repito, SOFOMES, centros cambiarios y transmisores de dinero, son supervisadas por la CNBV únicamente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El resto, sí, se les vigilan los 2 temas. ¿Cómo vas para que puedas ser una entidad sana, que puedas permanecer, que tengas esta seguridad? Y cómo vas también en todos tus controles para prevenir el lavado de dinero. Entonces, de este universo de visitas que se hicieron,
que fueron, ahorita vamos a ver el número de visitas, el 72% fue a entidades que son con esta supervisión integral y el 28% fue enfocado a estas entidades que son las que son únicamente supervisión de PLD y FT. ¿Ok? Ese sería para poder irnos poniendo en contexto. Luego, la segunda gráfica nos habla del tipo de visitas que se hicieron. Hay 3 tipos de visitas que puede realizar la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Estas visitas pueden ser las ordinarias, que las ordinarias son aquellas que planean, o sea, tienen un plan anual de visitas, y estas visitas están enfocadas a estar monitoreando algún tema en particular, por ejemplo, de esta evaluación seguramente, o esta supervisión, les va a dar pie para que puedan estructurar cómo va a funcionar en qué se van a enfocar para el siguiente ejercicio, ¿no? Es un programa anual y esas son las visitas ordinarias y ya las tienen establecidas. Luego están las visitas especiales, y estas visitas especiales, bueno, puede ser que quiera meterte en mi programa anual, pero tú empezaste como empresa autorizada después de que yo ya tenía hecho mi programa anual, entonces tendría que ser una visita especial. O puede ser que haya alguna información que tú me hayas presentado, es decir, en la revisión extra situ, y que necesite pedirte más información porque algo no lo tengo claro. Esas son las visitas especiales. Y por último son las visitas de investigación. Y estas visitas de investigación, que aquí es importante, la rebanada de las visitas de investigación, es un 33% de visitas de investigación, son ya visitas que van dirigidas a un tema en particular, porque están detectando algún acto algún incumplimiento o algún acto que está fuera de lo que deberían de hacer, o no necesariamente es un delito, puede conllevar a otro tipo de cosas, pero en este caso están detectando que algo está mal y tienen que hacer una visita de investigación. Y dependiendo de esta visita de investigación, que vamos a ver también en la segunda parte qué hacer con estas visitas de investigación, de estas visitas, del que fue la tercera parte, 33%, de ese 33%, el 72% fue por sospechas de captación irregular. Así es que mucho ojo para ese tema, ¿no? La mayoría de las visitas de investigación fueron por sospechas o indicios de que se estaba dando una captación irregular. Y bueno, recordatorio también aquí para las OFOMES, por ejemplo, que uno de los temas que tenemos prohibidos es captar recursos del público en general. Entonces, estos fueron los resultados la forma en que se hicieron las visitas. Ahora bien, tenemos aquí la información y vamos a hacerlo un poquito más grande para ver al menos estas que están hasta arriba, más relevantes. El resumen de supervisión prudencial por sector. Aquí vemos en la primera parte observaciones, fueron 2.800 observaciones, recomendaciones y 2.200 acciones y medidas correctivas. Esto estamos hablando por cada uno de las figuras del sector prudencial. Es decir, ¿se acuerdan que vimos hace un momento esta diapositiva? Donde decíamos supervisión integral. A estos que están en color azul, estos son los resultados. ¿Quién tuvo más observaciones? ¿Quién tuvo más recomendaciones? ¿Y quién tuvo más acciones correctivas? Ok, en materia de observaciones, fue las instituciones de banca múltiple. Los bancos fueron quienes tuvieron más observaciones, seguidas por las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Estos son los que tuvieron más observaciones. Aquí ya estoy detectando que algo no está funcionando bien y te estoy observando para que tú lo corrijas. Segundo lugar, en recomendaciones, segundo tema, el de recomendaciones, aquí te sugiero, te recomiendo que se va a funcionar mejor si lo haces así, pero no te estoy detectando que estés haciendo algo mal, simplemente te estoy recomendando que lo puedes mejorar si lo manejas de esta manera, ¿no? Y en este caso, otra vez tenemos en primer lugar a bancos
y segundo lugar a las sociedades financieras de objeto múltiple. Obviamente estamos aquí hablando de las reguladas, porque estamos hablando de sector prudencial. Ahorita vamos a ver las del sector de PLD y tendremos otros resultados. Y en materia de acciones y medidas correctivas, ahí ya sí te estoy diciendo específicamente, tienes un plazo de tanto para que corrijas este punto. Entonces, ahí ya es mucho más directo. Las acciones correctivas o acciones y medidas correctivas son las que más fácilmente podrían llegarse a convertir en una sanción. Y en este caso, el mayor número de acciones correctivas lo tenemos en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Sí, yo sé que estos números están un poco pequeños, pero lo van a poder tener más grande cuando reciban su presentación. Y ahorita, pues realmente lo que me preocupa es que podamos tener en mente cuáles son los sectores más, o cuáles son las observaciones más importantes. Lo demás lo vamos a discutir en la siguiente plática, un poquito más a detalle. Ahora, en supervisión prudencial, que no estamos hablando del tema de prevención de lavado de dinero, ¿cuáles fueron las observaciones más importantes? La primera, control interno. En recomendaciones también fue control interno. Y en acciones también fue control interno. Entonces, control interno en materia prudencial es algo que está siendo una alerta importante. Ojo para todas aquellas entidades, por eso decíamos lo del refrán del vecino. El control interno tiene todavía adolece todavía de muchas fallas. Entonces, recomendación, lo vamos a comentar más a detalle en la siguiente plática, pero es fortalecer sus manuales, tener realmente un sistema de medición de riesgo. Recordamos cuando hablábamos del riesgo inherente, de los controles y de lo que me queda como resultado es mi riesgo residual. Ese tema no debe ser únicamente para prevención de lavado de dinero, debe de ser para los riesgos en general de la entidad, ¿no? Segundo tema, en observaciones es riesgo de crédito, en recomendaciones también es riesgo de crédito, y tercero, que son las acciones, riesgo de crédito. Entonces tenemos control interno y riesgo de crédito como las mayores observaciones, mayor número de fallas que se detectaron fue en estos dos temas. Por acá nos dice Gildardo, un comentario, me llegó una recomendación sobre mi manual de PLD, pero decía, para que así lo considere adecuado. Así es, cuando te llega una recomendación, te dice si usted lo considera adecuado, es una sugerencia. De cualquier manera, tenemos que dar contestación a este tema. ¿Cómo tenemos que dar contestación? ¿Cuál es el plazo? Etcétera. Lo vamos a ver en la siguiente plática, ya que llegue Juan Manuel y Daraní. Entonces, estos son los puntos de la revisión prudencial más relevantes. Ahora bien, vamos a ver ahora sobre el tema de prevención de lavado de dinero. Y en materia de prevención de lavado de dinero, lo que tenemos es... creo que me brinqué una. Ok, ya, listo. Ya saben que siempre me ando brincando de pronto alguna diapositiva. Supervisión, ¿quiénes tuvieron, qué sector tuvo más observaciones en materia de PLD? Las SOFOMES no reguladas, se quedaron con la rebanada más grande. Las SOFOMES ENR son las que más observaciones tuvieron. En recomendaciones también son las que más recomendaciones obtuvieron las SOFOMES. Y en cuanto a acciones correctivas, ahí sí fueron los centros cambiarios. Que, por cierto, en materia de centros cambiarios es importante, ya se acuerdan que les decía hace un momento que las visitas de investigación, gran parte fueron originadas por sospechas de captación irregular. Bueno, esta captación irregular también la estaban detectando en los centros cambiarios. Entonces, por eso seguramente es que tuvieron el mayor número de acciones y medidas correctivas por sector. Pero ojo, para las SOFOMES no reguladas, porque tuvieron el mayor número de observaciones y el mayor número de recomendaciones. Y ahora vamos a ver en qué tuvieron esas recomendaciones, esas observaciones.
Por acá tenemos alguna, ok, pregunta no, continuamos. Resumen de supervisión PLD. En materia de observaciones, el 71%, ¿quién? En deficiencias en los manuales y en los procesos para el envío de reportes. Esa fue el mayor número de observaciones y es aplastante la diferencia que se tiene contra el resto de las observaciones. Integración de expedientes, sistemas automatizados, políticas de riesgo. Ahorita en la última diapositiva vamos a ver un resumen con números más grandes de esta diapositiva en particular. Fueron 319 visitas que se hicieron en materia, perdón, 329 acciones correctivas en materia de PLD, y vamos a hacer un análisis de estas acciones correctivas, a cuánto equivaldría si esto llegase a convertirse en una sanción. Entonces, en primer lugar, tenemos, decíamos en observaciones, la deficiencia en los manuales y presentación de reportes. Y por ahí, quien no lo ha hecho, o ya lo hizo, pueden entrar al portal de Citi y van a ver también ahí un documento que me encantaría que lo pudieran tener a la mano para la siguiente plática, porque en este documento se está dando el resultado de la evaluación de riesgo que se hizo al sector financiero. Obviamente únicamente lo pueden consultar las entidades financieras con que tengan una clave de Citi, es decir, que cuenten con su acceso al portal Citi. Si lo pueden descargar y lo pueden ir revisando antes de las 12 del día, sería genial, porque sobre este tema vamos a estar platicando, también lo vamos a ligar con lo que estamos viendo de los resultados de la supervisión que está haciendo público CNBV, que eso sí está en el portal público para todo mundo, y con lo que el día de ayer subió al portal Citi. Entonces, tenemos aquí la deficiencia en manuales y continuamos. En materia de recomendaciones, que como decía Gildardo, aquí es, si tú lo consideras conveniente, si tú, no quisiera decirlo así, pero dicen, es como las llamadas a misa. Sin embargo, no nada más es como las llamadas a misa del que quiere va y el que no quiere no va. Sí hay un procedimiento que se tiene que seguir y vamos a detallar en la siguiente plática. En materia de recomendaciones, resultados de revisión de auditoría interna o de un auditor externo independiente. Aquí, y seguida, prácticamente lo podríamos juntar, entre el 70 más el 17, 87% sería en temas ligados a la auditoría, deficiencias en el informe de auditoría. Entonces, este es un tema muy, muy relevante, en particular en este ejercicio 2016. ¿Por qué razón? Sabemos que los auditores deben estar certificados a partir del 1 de enero de 2017. Es una obligación que tienen los auditores que pretendan firmar sus dictámenes sobre la auditoría o revisión que hagan en el ejercicio 2016. Entonces, además de que deben estar certificados sus auditores, ya sean internos o externos, deben adherirse a los estándares mínimos, no solamente a las recomendaciones. Entonces, esto lo que me hace pensar es, si bien es cierto que estén recomendaciones, y si bien es cierto que son sugerencias para poder estandarizar más, yo creo que muchas de ellas deben de ir enfocadas hacia estandarizar, sobre todo en la primera parte. Si obtuvieron el mayor número de recomendaciones en el 2000, cuando estaban revisando, obviamente, informes del 2015, cuando todavía no tenían que estar certificados, cuando todavía no tenían que adherirse a los estándares mínimos. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo nos va a ir el año que entra cuando debemos contar con una certificación y debemos contar con una metodología que se adecue a los estándares mínimos? Y una falla muy importante que, bueno, no falla, sino, ¿cómo lo podremos decir? Área de oportunidad. Una área de oportunidad muy importante es el tema de la matriz de riesgos. Lo hemos estado oyendo constantemente. El enfoque basado en riesgos. México está fortaleciendo el enfoque basado en riesgos. La supervisión de CNBV va para el enfoque basado en riesgos. Debes tener una matriz de riesgos. Hacia allá va a ir la normatividad, o sea, las disposiciones
Obviamente no creo que, y eso es opinión personal, no creo que sea de un día para otro para todos los sectores. Siempre hay un proceso de conversión y obviamente inician los bancos y bueno, pues al último terminamos con las SOFOMES. Lo vimos también, por ejemplo, en las fechas de los exámenes de certificación. La última fecha, que es octubre 29, pues va a ser para SOFOMES, que por cierto, aprovecho para recordarles que les queda muy poco tiempo a todos aquellos que ya se inscribieron y que se están preparando y demás. No duden en llamarnos porque tenemos, pues hemos hecho circo, maroma y teatro para ayudarlos a repasar, para ayudarlos a que si de plano estabas en blanco, en 6 semanas podemos sacarte adelante. Entonces, si andan con ese tema de que se inscribieron y tienen el examen el 29 de octubre, no duden en echarnos una llamadita para ver cómo podemos ayudarlos a que aseguren su certificación. Pero bueno, cambio de tema, regresamos a lo que estábamos hablando en este tema de auditoría. Auditoría, es importante que nosotros revisemos cómo vamos a hacerla. Si va a ser interna, que nuestro auditor interno debe estar capacitado, debe conocer los estándares mínimos, debe tener esta metodología, porque si no, el año que entra podemos ser una de estas empresas que ya no estemos en recomendación, sino que lleguemos a caer en observaciones. Así que ojo con el tema de auditoría para 2016. Y por último, tenemos en materia de acciones, las acciones que tienen mayor incidencia también es en deficiencia del documento de políticas de identificación del cliente. Y bueno, aquí podemos sumar algunas que hablan del sistema automatizado. Yo no sé por qué se parecen mucho, entonces las vamos a sumar y las vamos a ver a detalle en la última tabla, esta parte de acciones, por eso no me voy a detener mucho en este momento. Y vamos a recordar cuál es la matriz de cumplimiento, que es otro de los temas que también hemos estado mencionando mucho, que nos piden en los estándares mínimos para la auditoría de 2016. El auditor deberá entregar una matriz de cumplimiento en donde diga simplemente desde que cumple hasta que lo hace, hasta que no cumple o no aplica en cada uno de estos rubros. Entonces, estos son los rubros que va a estar buscando revisar también o supervisar la Comisión Bancaria, Nacional Bancaria de Valores, la CNBV. Entonces, en estos rubros que estamos viendo aquí, identificación y diligencia, administración regulatoria, se refiere a cómo estamos presentando los reportes, capacitación y difusión. Ojo, porque aquí en capacitación piensan que porque dieron una capacitación anual, ya tienen palomita en la auditoría, y no es cierto. Una de las grandes fallas que tienen en materia de capacitación y difusión es que el oficial de cumplimiento es el responsable de transmitir esta información o de armar el programa o de contratar o de implementar, etcétera, pero esa es su chamba y no tienen claro o no tienen forma de demostrar que se han encargado de transmitir al interior de la entidad todas las modificaciones que hay durante el año, que se les avisa a tiempo. Oye, es que yo lo hago en la anual, que en enero les doy todo lo que se dio del año. No, oficial de cumplimiento, tu chamba es estarlos actualizando en el momento en que se están publicando las cosas. Entonces, dictaminación y reporte, cómo estamos reportando también, conocimiento del cliente y riesgo transaccional, tecnologías. Estos rubros que están aquí son los que estuvo revisando y supervisando la autoridad y los estamos agrupando en esta siguiente tabla para hacer un ejercicio mental, porque a veces cuando vemos número de observaciones, número de recomendaciones, como que no nos cae el 20 de qué tamaño de pensión estamos hablando. Ahora, recordemos que en estas visitas de supervisión se revisaron el 6.4% de todo el universo de entidades, que son casi, son 4,000 y tantas entidades, entre los bancos, etcétera. Solamente se revisó el 6.4%. Entonces, si con con esa rebanadita, que es el 6.4%, se está detectando todo esto, ahora imagínense el nivel de impacto económico que podría llegar a tener en nuestra entidad una visita de inspección, ya sea
ordinaria, ya sea especial o de investigación. ¿Cómo hicimos este ejercicio? Este ejercicio lo hicimos de la siguiente manera. Y bueno, antes de continuar, voy a preguntar si tenemos dudas hasta este momento, ¿no? ¿Qué se entiende por supervisión prudencial para la CNBV? David Gallegos. Ahí estamos, para que tengas mayor información y bibliografía, sería revisar la circular única bancaria. Todo lo que se refiere a tu proceso de crédito, tu control interno, calificación de cartera, medición de los índices de liquidez, de capitalización, etcétera. Todo lo que, las acciones que tienes que llevar llevar a cabo para que tu entidad sea, pues, estés previniendo alguna situación y puedas asegurar su estabilidad económica, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta por acá? Dice, ¿ya se publicó la lista de personas bloqueadas? Sí, en efecto, ya se publicó la lista de personas bloqueadas, la que se refiere al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esas son las que están publicadas, las que están en el portal del SAT, esas son las que tenemos al día de hoy públicas. Pero consulten en el portal del Citi porque ahí vienen estas que estábamos mencionando, las que México incluyó a la lista de personas bloqueadas, aparecen ahí ahora también para disposición de las SOFOMES, porque antes no teníamos nosotros esa información. Como SOFOMES únicamente teníamos los dos links de la ONU, ¿no? La de la 1267 y la 1373. Ahora ya se está publicando esta información, lo vamos a ver, eso lo vamos a analizar en la segunda parte de esta plática. Bien, sabemos que hay tres o cuatro tipos de sanciones especiales. Voy a sacar mi acordeón en la ley. Vamos a tomar como ejemplo aquí por número, por volumen, a las SOFOMES. Y vamos a tomar el artículo 95 bis de la Ley General, SOFOMES, centros cambiarios, etcétera, de la LGOAAC. Y vamos a encontrar en este artículo 95 bis diferentes tipos de sanciones. La primera es las sanciones del 10% del valor de la operación y si tú realizas operaciones con alguien de la lista de las personas bloqueadas. Esa es una sanción. Luego tenemos otro grupo de sanciones que dice es del 10 al 100% de la operación inusual que tú no hayas reportado. Esa es el segundo tipo de sanción. Luego, el otro paquete de sanciones, dice aquí la lista de personas, ok, eso lo vamos a ver en la siguiente plática. La lista el siguiente grupo de sanciones van de 10,000 a 100,000 días de salario mínimo, que aquí en la diapositiva podemos ver, lo estamos convirtiendo a pesos, equivaldría de 730,000 pesos a 7,304,000. Ahora, ¿por qué motivo podríamos ser sancionados en este caso por este tema? Son varios puntos. Porque no presentes una operación, porque no presentes las operaciones relevantes, es decir, se realizó una operación relevante y no la presentaste, caes en este supuesto. Porque no hagas los reportes de las operaciones internas preocupantes, porque no hagas el reporte para caso de las figuras que les aplique, el reporte de las transferencias internacionales, etcétera. Esta caería, por no presentar estos reportes, caeríamos en una multa de 10,000 a 100,000 días de salario mínimo, que quiere decir de 730 y tantos a 7,300,000. El otro reporte, el de inusuales, ahí la sanción va del 10 al 100% de la operación inusual que no reportaste. Entonces, es muy importante que nosotros podamos definir qué es inusual, porque muchas veces tenemos miedo de decir, oye, es que si reporto esto es un delito. No es que estés reportando un delito, simplemente estás reportando algo que se salió del perfil transaccional. Y si en una visita de revisión por parte de la CNBV detectan que sí tienes operaciones que se están saliendo del perfil transaccional y no las está reportando, caerías en este supuesto.
Ahora bien, ¿por qué otra razón me pueden sancionar con una multa de 10 a 100 mil días de salario mínimo? Porque no esté cumpliendo con la política de conocimiento del cliente, preguntándole su actividad económica y en qué plaza opera. Recuerdan que decíamos que para la matriz de riesgo que nos piden ahora como auditores, tenemos que hacer una matriz en donde consideremos el mercado de los clientes, de mi cliente, es decir, el mercado al que está dirigido el producto que tú estás dando como financiera, perdón, pegué al micrófono, tenemos que considerar también zona geográfica, el tipo de productos, el tipo de moneda. Entonces, esa información tiene que estar incluida dentro de nuestro documento de identificación del cliente. Ahorita nosotros estamos llevando a cabo algunas auditorías en la plataforma, que ya les platicamos en otra ocasión, y lo que estamos detectando es que muchos de nuestros clientes no tienen en su sistema como tal el mercado del cliente, o sea, no tienen tienen la actividad económica, pero no lo tienen por un mercado. ¿Qué pasa cuando únicamente consideras la actividad económica? ¿Quién sabe de qué largo, cuántas actividades económicas hay en esta lista publicada por la CNBV? Debe de ser más de, no sé, 3,000 o 4,000 actividades económicas que están publicadas en esta lista. Ahora imagínate si tú tienes que estar midiendo cada actividad económica con un nivel de riesgo para poder generar una matriz de riesgos, entonces se vuelve muy complejo el estar manipulando esa información. ¿Qué pasaría si tú pudieras decir, bueno, todas estas corresponden a este mercado, etcétera, y pudieras tener mejor manejo de tu información? Repito, al día de hoy no es una violación a una disposición, simplemente debemos de ir pensando en ir incluyendo esa información dentro de nuestro sistema automatizado, que podamos identificar el mercado o a qué se dedica, cuál es su actividad y la zona en la que está trabajando o operando. O el otro día estábamos con un cliente que resulta ser que que la nacionalidad no la ponía de acuerdo a la nacionalidad de la persona física, si era mexicano, etcétera, o a moral. Simplemente tomaba el código postal y del domicilio fiscal, y si el código postal era mexicano, pues le ponía nacionalidad mexicana. Entonces, ese tipo de cosas ahorita están entre recomendaciones y observaciones. El año que entra pueden ponerse más complicadas estas revisiones y ya no nada más van a ser recomendaciones, ya no van a ser, oye, ¿por qué no le preguntas a tu cliente de qué nacionalidad es? ¿Por qué lo estás calculando de manera automática? Sino ya va a ser algo muy específico, una observación que puede generar una multa. Pero bueno, estábamos en este paquete de 10 a 100 mil es porque no tengas un conocimiento del cliente adecuado, porque no integres el expediente con toda la información y documentación necesaria para poder cumplir con las disposiciones, porque no resguardes los expedientes durante el plazo que estás obligado, porque no estés utilizando un sistema automatizado cuando estés obligado a eso, que ya todos están obligados a contar con un sistema automatizado, o porque no tengas las estructuras internas como debe de ser. Por esos puntos, la sanción va de 10,000 a 100,000 días de salario mínimo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al artículo 95 bis de la LGOAAC. Y después, después nos dice, y para todo lo demás que no te listé aquí, que es la presentación de reportes, etcétera, para todos los demás incumplimientos de las disposiciones o de esta ley, la sanción será de 2,000 a 30,000 días de salario mínimo, que equivale a pesos de 146,000 a 2,191,000. ¿Ok? Entonces, vamos a ver rápidamente cómo armamos este numerito, para que no crean que lo estamos aquí inventando. Fueron 329 acciones y medidas correctivas. No estoy haciéndole caso a las recomendaciones, estoy suponiendo que las observaciones las vas a cumplir, pero que tus acciones correctivas, si no las aplicas, si no las implementas en el plazo establecido,
entonces sí podrías incurrir en una sanción, porque también lo vamos a ver más adelante cuando revisemos el reglamento de supervisión. Nos dice que nos podrán hacer recomendaciones, observaciones, acciones, y eso no tiene nada que ver con el proceso del área de sanciones y multas. Ellos pueden iniciar su procedimiento al mismo tiempo que te están observando. No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Entonces, si fueron 329 acciones y las dividimos de esta manera, el 100%, tenemos manual de PLDFT, 13% de las acciones. Integración y conservación de expedientes, 29%. Sistemas automatizados, 15%. Reportes de operaciones, 6%. Estructuras internas, 5%. Políticas y clasificación de grado de riesgo, 10%, que esa la estoy considerando como otras cumplimientos a disposiciones, y otros un 22%. Este 329, yo lo multiplico por el 13%, si alguien por ahí me hace favor de sacar la calculadora, pero me da un número que 30 y tantos, 36, 39 más o menos, y si esas 39 les aplicaran una sanción de 146 a 2.191.000, el monto total de la sanción de esas 32, 39 observaciones podría ser de 6.2 millones hasta 93.7 millones. ¿Por qué? Por incumplimientos en manuales de PLDFT. Obviamente aquí estamos yéndonos de los dos rangos y considerando que hubiese un incumplimiento detectado, que por eso es que solamente estamos tomando las acciones y medidas correctivas, las 329.000, digo, no es cierto, las 329, solamente esas son las que estamos considerando, y si sumáramos todas estas, podríamos llegar hasta 1.600 millones de pesos, que equivaldría ¿a qué? ¿A qué equivaldrían 1.600 millones de pesos? Probablemente a 3 meses de sueldo de todos nuestros diputados, incluyendo sus dietas, etcétera. Probablemente podría equivaler a los 1.500 trabajadores que tuvo que despedir CFE para poder reducir su gasto. A eso podría equivaler esa revisión en donde solamente revisaron el 6.4% de todas las entidades. Entonces, yo me voy a despedir un momentito. Antes de irme, voy a esperar a que ustedes me regalen sus preguntas y comentarios, pero les pido que no se vayan, que los que tengan acceso al CITI bajen el documento que les menciono donde hacen la evaluación del riesgo, el que tenga a la mano también el reglamento de supervisión de la CNBV, adelante, este boletín se los vamos a hacer llegar, pero el que ya lo tenga a la mano también lo puede tener ahí, y nos vamos a ver la siguiente plática, no vamos a tener presentación, vamos a tener esta mesa redonda, vamos a platicar con ustedes, vamos a analizarlo, cómo contestar, qué dudas son las que se están dejando en el tintero. Y dice, ¿dónde puedo ver actividades económicas que publica la CNBV? Ok, esta duda la dejamos pendiente, Germán, para que te la contestemos vía correo, para que te manden un link, ¿sale? ¿Cómo se llama el documento? El documento del CITI es el que, no, creo que se llama evaluación de riesgos del sector, una cosa así, pero si entras al CITI te va a aparecer como publicado ayer o antier, son 2 documentos. Y también, sí, ya son las 11:09, entonces a las 12 nos vemos de regreso, espero que regresen para poder platicar de este tema. Sé que ya todos están con el tema de qué está pasando en el gabinete. Mucho éxito a todos, que nos vaya bien con estas modificaciones y nos vemos a las 12. Hasta luego, no me despido, un abrazo. Si pueden, contesten la encuesta de evaluación antes de irse para que les manden esta presentación y el boletín también. Hasta luego.